Regresamos al programa. Les prometí hablar de un tema que nos afecta a todos en realidad, ¿ah? Y ¿saben qué? Voy a pedirle a mi invitado además que nos ayude a ver si es que esto puede tener solución, porque saben ustedes que los dos candidatos que están yendo a la segunda vuelta, entre quien entre, no piensan en control de precios, ellos creen en un libre mercado, o sea, son ambos candidatos, ellos se llaman de centro derecha, yo lo dudo un poco, yo los veo más de derecha, pero en fin, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y queremos hablar del precio de los combustibles, el precio del gas, el precio del petróleo, de las gasolinas. Uno va al grifo y se sorprende, porque ayer tenía un precio y te vas al mismo grifo de ayer y ya subieron los precios. Y porque por lo que leíamos en las páginas correspondientes con nuestro invitado César Gutiérrez, exdirector de Petroperú, el barril ha bajado el precio. ¿Y por qué no lo sentimos los peruanos? Siempre nos hacemos la misma pregunta. César Gutiérrez, bienvenido al programa, un gustazo. Buenas, ¿cómo está José? ¿Qué tal? ¿Por qué no sentimos nunca la baja del precio del barril? Porque hay una diferencia entre que se compre el crudo y se realiza combustible cerca de 60 días. O sea, cuando compras las refinerías, ese crudo lo compra a un determinado precio. Cuando lo convierte a combustible, más o menos lo convierte 60 días después. No necesariamente una relación directa. Hoy día vemos que está bajando y, por ejemplo, el precio del combustible está subiendo. Exacto. Entonces, no hay una relación directa. Además, una cosa es la cotización del crudo al mercado internacional que hoy día está bajando y otra cosa es la cotización de los combustibles que pueden estar subiendo, porque eso depende de la oferta y demanda, y más aún cuando Estados Unidos están entrando en un periodo veraniego en el cual los precios normalmente suben, sobre todo de las gasolinas. Entonces no hay una relación directa, hay una influencia, pero no hay una relación directa. Lo que sí es claro en el Perú es que en los últimos 5 años el precio que ha vendido tanto Petroperú como Refinería La Pampilla y los combustibles ha estado cerca de 12% por encima de los precios de importación, incluido margen comercial. Es decir, estamos vendiendo más que alguien que podría haber importado y podría haber vendido con una utilidad típica de mercado. Eso hemos estado pasando por los últimos 5 años. Petroperú a partir de marzo de este año ha cambiado de posición, casi coincidiendo con unas críticas del Banco Central de Reserva y coincidiendo también con el periodo electoral. Dejó el precio por detrás al respecto a la importación, se quedó rezagado. Y justamente la última alza, que ha sido el 1 de junio, ya prácticamente se ha equiparado con el precio de importación. La pregunta es qué va a ocurrir después de la elección. Exacto. Y mi impresión es que van a volver al precio de estar vendiéndolo cerca de 12% o 13% arriba del precio importado. Esa es mi impresión. ¿Y por qué eso? Porque están en un proyecto muy grande, que es el proyecto de Refinería Talara, por el lado de Petroperú, y Refinería La Pampilla, este otro proyecto más pequeño, pero que está invirtiendo también una cantidad significativa de dinero y necesitan precio alto para pagar los costos. Entonces, y lo pagamos todos. Así es, y yo no he visto a los candidatos. Por ejemplo, yo he escuchado a Pedro Pablo Kuczynski a decir, prometo precio de combustible más barato, y le pregunto, ¿cómo? Exacto. O sea, si bajo libre mercado no ocurriría eso. O sea, Petroperú y La Pampilla van a querer recuperar sus inversiones, parece natural, pero como tienen una especie de casi de monopolio de mercado, un duopolio, ellos prácticamente están imponiendo un precio que es por arriba del precio de importación. La única forma de que esto pudiese cambiar es crear más competencias, pero crear más competencias suena pues a un discurso lírico, ¿no? El tema es cómo creo más competencia. La única forma de crear más competencia es crear más almacenamiento, de lo cual permita a ciertos importadores traer volúmenes importantes y salir a competir con Petroperú y La Pampilla. A ver, César, nosotros tenemos una gran cantidad de taxistas que nos escuchan, un montón de taxistas nos escuchan, y de acá un saludo para ellos. Ellos, lo que les importa en estos momentos para poder llevar un poco más de dinero para subsistir a los hogares es que no les eleven los precios, ¿no es cierto? Todavía hay muchos que llenan gasolina, ¿no? El gas todavía no está masificado, aunque hay mucho de gas, todavía no está masificado. Justamente mi pregunta era frente a lo que estás analizando ahora. ¿Tienen alguna esperanza, para que no se dejen engañar tampoco con lo que escuchan con los candidatos, ambos, de que después de 28 de julio, cuando entren a operar en el nuevo gobierno, los combustibles pueden tener un precio al menos parejo y permanente que pueda ser, ¿cómo le llaman los hombres de derecho? Predecible el precio de los combustibles en mediano o corto plazo? ¿Algo así puede ocurrir para la tranquilidad de los conductores? No. No, o sea, definitivamente no. Mira, durante el gobierno aprista y parte del gobierno de Toledo, y en el gobierno de Toledo crea un fondo de estabilización de precios de los combustibles, que era criticado porque dice que se generara embalse, igual las empresas no perdían.
pero era mucho más predecible en periodos largos. Hoy día tenemos cada 15 días o cada semana una lista de precios diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque se sacó a las gasolinas del Fondo de Estabilización, prácticamente se dejó al diésel y se dejó al GLP. Entonces, hoy día, bajo esa política, lo cual a ninguno de los candidatos le he escuchado que va a cambiarla, vamos a tener la misma volatilidad. Pero no solamente la volatilidad, porque lo importante sería que la volatilidad tengamos un precio competitivo, que sea más barato que un simbolero importado. Yo lo que predigo es que va a ser un precio más alto que el importado y un promedio de 12 a 15%. Que es lo que hemos estado viviendo. Claro, la pregunta es ¿por qué tiempo? Ahora, las inversiones que están haciendo Petroperú y La Pampilla, que son los dos grandes abastecedores del mercado, se están endeudando a 15 años. O sea, la única forma, y eso no lo vienen a decir, o sea, ¿qué cosa propone los candidatos ante una situación de este tipo? Yo lo he escuchado a Kuczynski decir, prometo precio de combustible más barato. ¿Cómo? Harás algunas concesiones para tener almacenamientos descentralizados a nivel nacional. Por ejemplo, se necesita cerca de 2 millones de barriles de almacenamiento para diésel. Se promoverá asociaciones público-privadas para que venga alguien e invierta y luego incentivar a los importadores para que hagan uso de eso y compitan en este mercado. Eso sería una política, pero eso no es fácil, eso no es ejecución inmediata. Eso por lo menos, si es que esa política funcionase, que ni siquiera se la he visto planteada, si eso funcionase, más o menos de que se constituyan almacenamientos y entren más actores, 2 a 3 años, medio gobierno. Por lo menos, por lo menos 2 a 3 años. De lo contrario, lo que vamos a ver es los próximos 15 años, o sea, los próximos 3 gobiernos, precios por arriba del su similar importado con margen comercial. Que es 12%. 12 a 15%. De 12 a 15%. Que es lo que hemos venido viendo en estos últimos años del gobierno de Ollanta, que simplemente prometió no solamente GLP más barato, que no se cumplió, sino que también los combustibles iban a ser competitivos. Y lo que hizo fue tener combustibles mucho más caros que el importado. Esa es la realidad. ¿Cuándo debería estar terminando el tema de Talara? No en el préstamo, sino en la obra, digamos. En la obra por lo menos tiene 3 a 4 años más. 3 a 4 años más. Claro, ahora en el préstamo lo que se ha anunciado, y el presidente Petroperú ha hecho unas declaraciones en un diario local, lo que dice es, estoy esperando una resolución ministerial y luego que la Contraloría revise y con esto podría emitir unos bonos y espero que sea a fines de junio. Yo creo demasiado optimista. Un contralor saliente, un ministro de Economía saliente que tiene que firmar un documento muy importante, porque estamos hablando hoy de $1.000 millones de endeudamiento, difícilmente lo van a firmar. Y probablemente se firme con el nuevo gobierno. Eso significaría un retraso más en el desembolso de los bonos que se emiten en el mercado y por supuesto un retraso más en la obra, que tendría para unos 4 años más, por lo menos. Santo Dios. O sea, si alguien tenía la esperanza de que esa refinería pueda ayudarnos en los precios del combustible, tampoco lo esperen rápido. No, y es más, o sea, así se hiciera inmediatamente. Ya, no ayuda. No, porque el endeudamiento es muy alto y la única forma de pagarlo es con precios caros. No hay forma de... Pero yo he escuchado varias veces, y sería bueno que nos lo expliques, y luego se lo voy a preguntar a mi invitado también, que ya tenemos en línea en un instante, que la refinería de Talara, ya estamos, yo hablo así en este lenguaje de mi barrio, ¿eh? Ya estamos con la yuca, pero no debió hacerse. Yo también discrepo de lo que se ha hecho y también coincido contigo que ya estando en marcha y habiendo 3.000 personas trabajando, decirle ahora ya no trabaja. Ya no tiene sentido. Y habiéndose gastado, el primer desembolso ha sido en mayo del año pasado, en mayo de 2014, cerca de $500 millones, o sea, hay que continuar. Entonces, probablemente no se debió hacer. O sea, para esos montos y para esta política de precios que tiene que hacerse para poder pagar esos montos, probablemente no, pero ahora tiene que tirar para adelante. Y lo que sí tiene que quedar claro es que tiene que haber mucha transparencia en los dineros que están viniendo. Porque aquí, si hubo una mega comisión por $300 millones, creo que eran los colegios emblemáticos, sí. Imagínate, por $3.000 millones, ¿qué significa esto? Aquí no va a haber mega comisión, sino va a haber giga comisión. Eso es lo que va a ocurrir y eso podría paralizar la ejecución de la obra. Entonces, el que salga electo tiene que tener mucho cuidado con las cifras que hereda, que vaya pues a la Contraloría y Ministerio Público a investigar. Pero por otro lado, tratar de continuar el proyecto, porque eso tiene sus bemoles en el camino y tiene 3 a 4 años por delante. Don Pedro Gamio, bienvenido al programa, ex viceministro de Energía y Minas, conoce el monstruo por dentro también. Bienvenido, don Pedro Gamio, parece que no ha tenido para el combustible hoy día. Don Pedro Gamio, ¿cómo está? Mucho gusto, a tus órdenes. Un gusto también. Estamos analizando en el panel de don Pedro la posibilidad,
a mí me gusta aclararle las cosas. Además estamos a puertas de la elección y hay que dejarle al público las cosas claras para que no se llenen de ilusiones. Nosotros tenemos muchos amigos del volante que nos escuchan. ¿Qué posibilidades hay que el próximo gobierno mantenga unos precios de los combustibles más al alcance de la gente y además que no cambien tan rápido, ¿no? Como decíamos acá con César, de una semana a otra ya tienes un precio distinto de la gasolina en un mismo estacionamiento? Bueno, hay varias herramientas. Una que ya se conoce, que es el Fondo de Estabilización de Precios, que permite amortiguar subidas bruscas, mejorar el rol de Petroperú en lugar de maximizar ganancias, que haya un esfuerzo de, por ejemplo, todos los grifos que llevan su marca, que Petroperú les dé algún tipo de incentivo que haga que no tengan los márgenes tan grandes, como ocurre, porque hay grifos que tienen márgenes muy altos. Ese es un tema. Hay otros que fomentan la competencia, por ejemplo, la Panamericana Sur, usted compara los precios de esas estaciones con otros en otros distritos de Lima y ve que hay diferencias que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el mercado internacional, márgenes inmensamente grandes, a veces estamos hablando de diferencias de 3 soles. Entonces, un por galón, 3 soles por galón. Sí, claro. El otro tema también importante es el trabajar la masificación del uso del gas natural, que nos protege, que es una economía tremenda. Con los taxis de Lima se ha logrado, pero no se ha logrado con el transporte mayor de personas y carga, y tampoco se ha logrado un incentivo para promover el uso de sistemas duales en vehículos particulares y el sistema público de transporte, que tú sabes que es un caos. En pocas palabras, hay muchas reformas para ganar eficiencia, lograr diversificar la matriz y también un ahorro para las familias frente a lo que puede ocurrir en cualquier momento, que los precios tiendan a subir y que eso afecta la economía familiar, pero también a la economía del país, a la industria. El propio gremio de los exportadores ha manifestado su preocupación de que existen en el Perú márgenes que son mayores en comparación con otros países para todo lo que es la red intermediaria, que empieza, como bien ha señalado el ingeniero Gutiérrez, con los márgenes de las propias refinerías, ¿no? Es verdad. ¿Qué piensa el ingeniero Gutiérrez? Hay posibilidades, digamos. Sí, mira, con respecto a lo que dice Pedro, por ejemplo, menciona un tema importante sobre el tema de los márgenes, ¿no? Aquí llamamos margen comercial más allá del margen de la refinería. Desde que sale el combustible de la puerta de la refinería hasta que llega al público, interviene un almacenero, un transportista, un mayorista y en la estación de servicio. Esos márgenes se han incrementado significativamente en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el caso de la gasolina 90, hoy día ese margen de lo que podríamos llamar cadena comercial, de que sale de la puerta de refinería hasta el consumidor final, es de 25% del precio del consumidor final. 25% es alto, ¿no? Eso es fácil de comprobar. Eso es bastante alto y eso no existía antes. Eso llegaba en el mejor de los casos a 15%. ¿Y eso se puede controlar? Con competencia, porque eso ahí es el libre mercado. También. Y Pedro mencionó un tema, por ejemplo, tan importante sobre el rol de Petroperú en las estaciones de servicio que no tiene, que son estaciones de servicios afiliadas, que llevan la marca. Pero si uno mira la política a quinquenal que está establecido Petroperú en su web, ellos están dando preferencia a los mayoristas, no atender a la cadena de grifos afiliados, con lo cual la posibilidad de hacer competencia, que es lo que menciona Pedro, se minimiza pues a la cantidad, a la mínima expresión. A la mínima expresión. Entonces, esos temas que sí son posibles, también están pues en contrasentido con las políticas que viene implementando Petroperú y que le establece por resolución ministerial concordancia con el Ministerio de Minas. A ver qué tiene que decirnos, don Pedro. Adelante. Sí, no, estoy de acuerdo con la idea expresada, pero debemos tener presente que si bien no se puede controlar los precios, sí puede Petroperú, a través de una estrategia pública de ayudar a que Perú sea un mercado competitivo. Es decir, no puede ser que haya márgenes de 25%. Eso para mí es evidentemente un exceso que perjudica la economía familiar y a todas las personas que utilizan transporte, que pagan los precios de los distintos hasta el mismo costo para la industria. Entonces, el país tiene que fomentar la competitividad y la forma de hacerlo es haciendo que Petroperú ayude a fomentar esa competitividad, haciendo que esa intermediación no sea tan onerosa. Ok, sí, es cierto. Y hay un tema que también mencionó Pedro, amigo César, no sé cómo ves la posibilidad.
yo a veces la veo lejana, pero vamos a ver cómo está, que es el tratar de masificar el tema del gas, ¿no? Se supone que era un sueño, ahora sí, vamos a cambiar nuestra energía, somos gas, pero... Hablando del punto de vista vehicular, ¿no? Que estamos hablando ahora, casi el universo de taxistas se ha llegado. Todavía hay una buena cantidad de taxistas que están en GLP, que ya no es muy competitivo con el gas natural vehicular ahora. Pero Lima y en provincias, claro. No. Entonces hay un problema, pues, ¿no? Porque los concesionarios que se han asignado concesiones en provincias, todos sus planes de inversión prometidos, que son compromisos que obtienen cuando obtienen la concesión, no los han cumplido. Y siempre ha habido un motivo para alargarlos. En Ica, por ejemplo. Esto se otorgó, si mal no me acuerdo, en 2007, la concesión para la región Ica, se prometió 50.000 conexiones. Hoy día van en 35.000. Luego se obtuvo en el 2014 concesiones para 4 regiones en el norte, que era Anca, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. No se ha hecho una conexión. Ni una. Y igual Arequipa, Moquegua y Tacna. Y se va por otra concesión ahora de interés en Piura, que sigue el mismo derrotero porque es el mismo grupo empresarial. Entonces, si tenemos que hacer algo al respecto, que es lo que menciona Pedro, y estamos hablando del sector vehicular, hay que ver cómo se hace cumplir los compromisos. Yo creo que hay que cambiar la política de asignación de concesiones que está otorgando el Estado, que está siendo muy laxo con los concesionarios que ganan. Es verdad. ¿Y qué posibilidades ve usted de esto, don Pedro Gamio? Bueno, totalmente de acuerdo. Hay marchas y contramarchas. Hay 9 ciudades de la sierra que llevan hace 5 años esperando que llegue el gas natural comprimido, y lo que se anuncia es que hay un arbitraje. Es decir, que se está trayendo abajo un contrato firmado ya a nivel de proinversión. ¿Y qué se le va a decir a estas ciudades de la sierra? Señores, ¿hay que esperar otros 5 años más? Es absurdo. Igual pasa en el caso de la concesión de gas natural licuefactado en la costa. Se ha retrasado. Se supone que debió llegar en octubre del año pasado. Ahora se anuncia que va a ser octubre de este año. Pero es muy importante utilizar el gas porque reduce emisiones, reduce costos, mejora la competitividad del país, pero también hay una nueva idea, que es fomentar el uso de vehículos híbridos. En el Ecuador, por un tiempo, se bajó el impuesto selectivo al consumo, el equivalente que tenemos acá, para hacer que el precio de un auto gasolinero nuevo sea equivalente al precio de un auto híbrido, mitad eléctrico, mitad gasolina, y con eso recorre 100 kilómetros por galón a partir de un híbrido básico. Pero don Pedro, perdóneme que lo corte. Eso es una gran idea que está en Ecuador, y nos encantaría traerla. El domingo son las elecciones. Yo quiero ser directo. ¿Usted considera, de acuerdo a los planes y de acuerdo a lo escuchado en el tema, alguno de los candidatos puede resolver el problema por esta línea? Miren, si me hace la pregunta así directa, yo le contesto. Las cosas que se han anunciado todavía son generalidades. Falta el detalle. Y en el detalle creo yo que se puede hacer muchísimo. Es decir, si hablamos, por ejemplo, ambos dicen masificación del gas, pero no se entra al detalle cómo avanzar con esta masificación. ¿Por qué es que se está deteniendo y se está yendo a un arbitraje en algo tan importante como la distribución de gas en las 9 ciudades de la Sierra del Perú? Muy bien. ¿Por qué no somos capaces de utilizar el mar con un barquito metanero que haga que haya unidades de regasificación en los 5 puertos más importantes del Perú y en lugar de tener carreteras colapsadas, utilizar el mar, o también en algunos casos el análisis económico costo-beneficio permite desarrollar ferrovías con gas natural, como el caso del Tren Macho? ¿Por qué el Tren Macho, a pesar de los años que se viene anunciando, no logra su cabal implementación? Porque en el Perú lamentablemente nos falta lo que se ha mencionado: planeamiento estratégico y políticas públicas que promuevan la diversificación de la matriz para ayudar a todos, ¿no? Don Pedro Gamio, quiero agradecerle muchísimo su participación en el programa. Siempre nos ayuda en estos temas tan complicados, nos los vuelven más fáciles de entender. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Pedro Gamio es viceministro de Energía y Minas, ha estado con nosotros. Permítame un instante hacer un paréntesis. César Gutiérrez, por favor, vamos a ir con información en vivo. Habla el ministro Pérez Guadalupe, ministro del Interior, y el ministro Gallardo Q también. Adelante con esa información. Buenos días. Muy bien, Erika, muchas gracias por esa información en vivo. Está bien, la medida puede ser buena, ¿no? Tan interesante, pero se demoran un montón para poder solucionar el problema. Creo que podría haber sido un tiempo mucho más corto. Además, de aquí viene el próximo ministro del Interior. Antes que se solucione esto y que se dé este apagón, va a venir otro ministro del Interior. Y van a venir otras políticas de Estado. Y ojalá que se continúe por lo menos con esta decisión, ¿no? En fin.
Don César Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros, pero yo no quiero terminar sin hacerle la misma pregunta que le hice a don Pedro Gamio. Hay soluciones, ustedes nos han hablado de temas interesantes, nos han hablado de ese margen, digamos, de 25%, que es altísimo, de esa posibilidad que si las políticas continúan siendo las mismas, nosotros vamos a tener que pagar un margen del 12 al 15% por encima del precio internacional, o sea, los combustibles siguen igual de caros, van a seguir subiendo. ¿Y usted cree que, de acuerdo a lo leído en los planes, de acuerdo a lo escuchado en las propuestas de los especialistas, vamos a cambiar? No, es la única forma es que se hagan la voluntad de generar más almacenamiento y promuevan la venida de otros operadores que sean importadores y compitan con las refinerías. Exitosa. Si no se hace esa promoción de almacenamiento, seguiremos igual, por lo menos los próximos 5 años, y por qué no los 15. ¿Hay lotes de petróleo para recuperar que hayan sido concesionados, no? No, es más, la producción es tan declinante y tampoco no he escuchado ninguna observación ni ninguna propuesta sobre esa producción declinante que es drástica. Estamos hoy día produciendo casi el 20% de las necesidades que tienen las refinerías, el resto se importa. Y pudiendo hacer mejor, haciéndolo ser mejor. Tendría que hacer propuestas, por ejemplo, flexibilizar regalías para promover más inversión sobre la producción incremental que no sea declinante. Existe eso, pero no ni una propuesta, ninguno de los dos candidatos. ¿Por qué? Que no es entendible, no es popular. Porque yo creo que en ambos casos no ha tenido equipo gente. Se han preocupado bastante por la parte política y por la parte macro en el tema económico, pero no ha habido temas sectoriales. Yo vi más debate, por ejemplo, en la época de la pugna electoral, en la época de Toledo y en la pugna de Alan García. Pero luego ya en la época Ollanta y en la época Keiko Kuczynski, el debate ha sido puramente político, con algunos chispazos de política económica general, pero política sectorial no he visto ni una. Y no eso están escritas. Y no están escritas tampoco, no están en los planes escritos. Don César Gutiérrez, muchas gracias por haber estado, un gustazo. Es director de Petroperú, explicándonos un poco el tema de los combustibles y por qué encontramos cada vez más caros los combustibles de un día a otro en las estaciones. 12:02, señores, tenemos que irnos un corte rápidamente, regresamos con mucho más. No se mueva, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM.